Una fuerte polémica se desató tras los recientes informes del presidente Juan Manuel Santos sobre los avances de las conversaciones con los promotores del no en el plebiscito en Colombia. El mandatario presentó testimonios de ciudadanos que votaron no, supuestamente por temores a asuntos que no están en los acuerdos. Que la guerrilla les van a pagar un sueldo de 1.800.000. Ese 1.800.000 va a salir de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y eso también es falso. Minutos después, el expresidente Uribe reaccionó a los testimonios divulgados por el presidente Santos sobre supuestos malos entendidos de los votantes del no. Su ultimátum, su chantaje, nos crea más desconfianza. Otros sectores políticos opinaron sobre la publicación del mandatario. Tuvo manipulaciones y tergiversaciones de muchos temas que asusaron las angustias y temores de los colombianos para motivarlos a votar por el no, pero ahora lo importante es buscar una solución. Yo creo que es una gran desilusión para los colombianos entender que tenemos un presidente que no respeta la democracia. Buena parte de los votantes del no votaron con referentes, con mensajes engañosos y fraudulentos. O si no, leamos textualmente la declaración de Juan Carlos Vélez. Algunos promotores del no defendieron que sus votantes obraron conscientemente en las urnas. A otros dirigentes políticos les preocupa que continúan las polémicas entre ambos sectores, mientras el futuro del acuerdo de paz no se resuelve. En Bogotá, señor Carlos Holmes Trujillo, el presidente Juan Manuel Santos decidió poner en marcha una estrategia y empezar a reunirse con cada uno de los sectores que estaba en contra de los acuerdos de paz de La Habana. Y después de esto ha entregado reportes, ha entregado alocuciones y en algunas de ellas presenta estas declaraciones de colombianos que supuestamente con argumentos tramposos, con engaños, acudieron a las urnas a manifestar su desacuerdo con la que sería la firma de esta paz. ¿Usted qué piensa? Mire, estamos en el propósito de avanzar en la construcción de un gran acuerdo nacional. Por esa razón yo no voy a referirme a que el acuerdo se presentó como un acuerdo de paz que no lo era. No voy a referirme a que el presidente señalaba en aquel momento que si él no ganaba, volveríamos a tener terrorismo urbano. No voy a referirme a que miembros del equipo negociador del gobierno indicaban que si él no ganaba se iría inmediatamente la comunidad internacional. No voy a referirme a que le decían al país que si él no ganaba se perdía todo ese esfuerzo y habría que empezar de nuevo y las FARC volverían al monte. ¿Para qué recordar esas cosas ahora? Lo importante es construir sobre lo construido, edificar sobre lo edificado y avanzar en un acuerdo mejor que es el mandato que los colombianos le dieron al señor presidente de la República. Mi solicitud respetuosa a todos los partidos, al presidente de la República, a quienes votaron por el sí, a quienes se abstuvieron, a quienes votaron por el no, es que avancemos en la construcción del Acuerdo Nacional para la Paz. Ese es el gran reclamo nacional y la gran oportunidad que tenemos. Congresista Penagos, ¿usted cree que a estos acuerdos se le puedan hacer algunos anexos, ajustes, como se ha hablado, de pronto para dejar tranquilos a algunos sectores? Le pongo un ejemplo, el de las iglesias cristianas, que se le añada el concepto de familia a la parte donde se hablaba de beneficios, de inclusión social, de inversión para las víctimas del conflicto. Y con esto se logre dejar contenta una parte, así los argumentos de otra parte no sean incluidos. Claro, sin duda que los acuerdos pueden ser susceptibles de algunos ajustes, entre otras razones, porque como lo hemos dicho aquí reiteradamente, se hace necesario firmar un nuevo acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte. Y temas como, por ejemplo, eso, los temas en los que hay cierta error o cierto sesgo en la interpretación, por ejemplo, del tema de la familia o del tema del género, donde a mi modo de ver no hay ninguna duda, pero algunos sienten que está mal interpretado el tema. O respecto de, por ejemplo, algunos argumentos que han planteado ciertas víctimas de la guerrilla de las FARC que sienten que debieron ser más incluidos, por ejemplo, en algunos de los puntos del acuerdo. Yo no tengo ninguna duda que respecto a esos temas no va a ser complejo y difícil hacer algunos ajustes. Hay otros temas que son mucho más gruesos, como por ejemplo el tema de elegibilidad política, como por ejemplo
el tema de justicia transicional o el tema del fondo de tierras, que son temas que de alguna manera son columna vertebral de los acuerdos. Por eso decía yo, aquí lo que tiene que haber es disposición de los negociadores como la tienen para hacer unos ajustes, pero también disposición de los voceros del no para que se entienda que esas pretensiones no pueden ser incorporadas, digamos, en su totalidad. Si allí logramos que converjan las voluntades de todos, y las voluntades de todos en el sentido de que aquí, sin duda, y por lo menos yo sí creo, prima el tiempo y se hace necesario trabajar de manera rápida y ágil, yo diría que podría existir un gran acuerdo, un gran pacto nacional que permita no solamente construir algo concertado, sino implementarlo de manera concertada. Porque bueno fuera que en el Congreso de la República todas las fuerzas políticas, tanto las de la Unidad Nacional como las de oposición, pudieran estar yendo al Congreso a implementar los acuerdos y a votar de manera afirmativa. Señor Carlos Holmes Trujillo, mientras el presidente habla de malas interpretaciones, de pronto falta de explicación, quienes sí mantuvieron unas líneas claras y han cruzado las líneas rojas, digamos, de este acuerdo con las propuestas, pues han sido ustedes, los de la oposición. Líneas rojas como no elegibilidad política para responsables de crímenes de lesa humanidad, cárcel para quienes han cometido crímenes de guerra. Si se hacen otros arreglos que para ustedes pueden ser cosméticos y no se incluyen algunos de los que ustedes han planteado, ¿es peligroso? No, nosotros estamos, lo reitero, Jason, en el plan de avanzar en la construcción de un acuerdo nacional para la paz. Yo tengo la seguridad de que en todas esas materias, así sean particularmente difíciles, es posible llegar a puntos de avenimiento que le convengan a la sociedad colombiana. Por ejemplo, lo relacionado con la privación de la libertad, ¿por qué lo planteamos con tanta insistencia? Y no solamente la reclusión como pena, porque hay que mandarle un buen mensaje a la sociedad colombiana y porque hay que garantizar la sostenibilidad internacional de lo acordado, toda vez que la sola restricción dejaría en peligro de inestabilidad el acuerdo que hasta este momento se conoce. En relación con la participación en política, el debate no es sobre la participación en política, es perfectamente natural que una organización como las FARC, así como ha sucedido tantas veces en el pasado, que hace un acuerdo con el gobierno y cumple sus compromisos, tenga como destino la participación en política dentro del régimen democrático y legal. El asunto es la elegibilidad o no inmediata de los principales responsables de los más graves delitos, y muchos sostenemos que lo que no conviene es que haya elegibilidad política inmediata, pero ahí puede haber otras opciones. Es decir, todos los asuntos, incluso los más complejos, pensando en el bien del país y en la sostenibilidad del acuerdo, deben ser tratados, y por eso estamos proponiendo la mesa técnica de la que hagan parte el gobierno, voceros del sí, miembros de las FARC y voceros del no. Abogado Juan Manuel Charri, el secretariado de las FARC y en particular una entrevista que nos daba Rodrigo Granda ayer decía que no van a empezar desde cero. Es decir, que estas 297 páginas que ya fueron acordadas podrían tener anexos, modificaciones. ¿Cómo en materia jurídica se podría tocar, digamos, la médula de estos acuerdos y que quede reflejado en el mismo viejo documento? ¿O hay que reescribir completamente el texto? Bueno, lo primero es destacar que el presidente de la República tiene facultades constitucionales y legales permanentes para mantener una negociación con grupos armados al margen de la ley. O sea, está habilitado para seguir negociando. Lo segundo es que la sentencia de la Corte Constitucional, cuando se refirió al plebiscito, hizo dos precisiones que yo creo que son valiosas para este momento político. Una, que la persona obligada era únicamente el presidente de la República. Es él quien negocia y representa al Estado en la negociación con el grupo guerrillero, y el plebiscito lo vincula solo a él. Si ganaba el sí y se apoyaba el acuerdo, el presidente estaba en la obligación de implementarlo. Si ganaba el no, la consecuencia era la imposibilidad jurídica de la implementación. Entonces, este acuerdo que se sometió a refrendación no tiene posibilidad jurídica de ser implementado por el presidente de la República. De ahí es de donde empiezan a nacer las interpretaciones jurídicas de que lo implemente el Congreso, de que se implemente por otra vía, pero que chocarían con la realidad política de una ciudadanía que ganó por el no. En mi opinión, se deben rescatar aspectos muy valiosos de la negociación
pero se debe celebrar un nuevo acuerdo en donde se identifiquen esos puntos neurálgicos para la sociedad y que sean pues ajustados para que estén en consonancia con las expectativas de la sociedad colombiana. Pero señor Charri, ¿con un párrafo que se le ponga o que se le quite ya sería un nuevo acuerdo? Pues entraríamos en discusiones. En mi opinión, no sería un nuevo acuerdo. Y cuando se habla de ajustes al acuerdo, pues en mi opinión estaríamos sobre el mismo acuerdo. Y lo cierto es que la refrendación es que no se refrendó este acuerdo y tendríamos que entrar a un nuevo acuerdo rescatando elementos esenciales del anterior. ¿Qué opina usted, congresista Penagos? Así es. Yo, frente al tema del acuerdo, lo primero que hay que entender es lo que dijo la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dijo que el presidente de la República tenía que someterse a la decisión que adoptaran los colombianos en las urnas. Como los colombianos votaron de manera negativa este acuerdo, que se puso a consideración, es un acuerdo que de alguna manera hoy no tiene validez. Hay que diferenciar entre existencia y validez. La existencia de un acto o de un acuerdo es la posibilidad de firmarlo las partes. La validez es la posibilidad de que tenga efectos jurídicos. Hoy no tiene efectos jurídicos, muy a pesar de que el documento existe. En segundo lugar, nueva posibilidad, lo que le exige al presidente es sentarse a suscribir un nuevo acuerdo, con algunos ajustes. Aquí entraría, digamos, la valoración de hasta dónde los ajustes, si en un 10%, si en un 20%, si en un 50%, si cambiando los puntos de la agenda, 1, 2 o ninguno. Digamos, eso es muy difícil de valorar, primero porque la Corte no lo ha dicho y segundo, pues porque como es apenas natural, muchos de esos temas son sustanciales, importantes, fruto de una negociación de 4 años que hay que retomarlos. Lo importante de esto desde lo jurídico es que exista un nuevo acuerdo, es decir, que se firme entre las partes un nuevo documento. Y desde lo político, pues que existan ajustes lo suficientemente interesantes e importantes para que ojalá convoquen a todas las fuerzas, en especial a las fuerzas del no. Sí. Si no se logra, digamos, convocar a las fuerzas del no, yo espero que sí, y recojo la buena voluntad del doctor Holmes, que aquí lo ha reiterado de manera permanente. Si no se logra construir un acuerdo concertado entre todas las fuerzas del no, en todo caso, el presidente tendrá que suscribir un nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC y ahí acudir a alguno de los mecanismos jurídicos que le da la Constitución y la ley. Pues vamos a hacer una segunda pausa, ya continuamos en nuestras conclusiones. A ustedes los estamos invitando a que participen sobre el tema de hoy y nos respondan cuál creen que es la mejor alternativa para destrabar el proceso de paz con las FARC. ¿Un nuevo acuerdo producto del consenso nacional o una salida jurídica vía Corte Constitucional? Escríbanos, nuestras cuentas de Twitter del programa La Noche, las de nuestro equipo periodístico reciben sus mensajes. Vamos a leer algunos de ellos. Azalia nos ha escrito y dice: creo que lo mejor debe ser un nuevo acuerdo. No pueden desconocer el plebiscito donde ganó el no. También escribe Gustavo y opina: la segunda, después de intentar la primera hasta el 31 de octubre máximo. Y también escribe Martica, afirma: nuevo acuerdo donde participen todos los sectores, un consenso nacional, respetando así el resultado del plebiscito. El siguiente mensaje es de Armando y dice: el pueblo no votó en mayoría, dentro de la minoría ganó el no. La Corte tomará decisión en derecho. Vamos a la pausa, ya regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.